Ok, bueno, pues vamos a ver la resolución del examen para que pues, nos demos una idea de cómo salimos. Bueno, pues aquí voy a poner mi nombre, el profesor que resuelve, ¿no? Y vamos a revisar digamos, la redacción del problema. Dice que hay una película de Disney que se va a preparar y va a requerir una inversión inicial. Vamos a poner aquí inversión inicial de 541 millones. Y tenemos que va a durar 4 años la producción. 4, vamos a poner aquí el 4 no en porcentaje, sino en porcentaje, sino en número. Y otro dato que por ahí tenemos es que después de ese lapso de tiempo vamos a tener un flujo de efectivo del año 4 por 964 millones y nos están dando el costo de financiamiento, que en este caso será el costo de oportunidad, que es 0.113, y con esto ya estamos listos para resolver. Bueno, ¿cuánto vale el proyecto de Spirit? ¿Cuánto valen los flujos del proyecto? Entonces, para esto tenemos que tomar el valor futuro de los flujos de efectivo. En este caso yo hablo valor presente, pero como solo tenemos uno, el proceso es mediante la tasa. Estamos llevando valor presente y el valor presente es 628. Entonces, el valor es 628. La rentabilidad esperada sería calcular el valor futuro, la distancia que diferencia estos dos flujos, que es el valor futuro entre el valor presente, raíz cuarta, menos 1, y esto nos da la rentabilidad anual promedio del proyecto. Y finalmente, ¿cuál es la utilidad? La utilidad es el valor presente del proyecto menos la inversión realizada, y esta es la utilidad. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos están pidiendo, dice que hay es la compañía Trudel Medical International, y tiene una inversión, vamos a poner aquí inversión inicial de 172 millones. 172 millones, vamos a ponerlo en pesos, más bien vamos a ponerlo en enteros aquí. Y los flujos de efectivo, de una vez los vamos a poner. Vamos a poner que los flujos de efectivo son 29, 47, 74, 95 y 52 respectivamente. Ahí están los flujos del proyecto y nuestra inversión es de menos 172. Vale, básicamente, ya para ponerla a los flujos, lo ponemos en negativo. Deberá de calcular la tasa interna de retorno con la metodología de prueba y error. Y para que pueda usted determinar si conviene o no, vamos a tomar en cuenta un costo de oportunidad de 10.5, que sea la tasa mínima para aceptar el proyecto. Vamos a poner aquí, ahí está nuestra tasa. Y lo primero que vamos a hacer es elegir una tasa aproximada. Entonces voy a poner por aquí mi aproximación. Vamos a poner aquí aproximación. Vamos a sumar todos los flujos. Sumamos todos estos flujos. Los dividimos entre el valor absoluto de la inversión inicial. Y esto lo dividimos entre la duración de nuestro proyecto. Entonces mi aproximación deberá de ser alrededor de 14.5. Puedo utilizar el 14.5, claro. Sí, sí lo puedo utilizar. Aquí puedo poner .1450, pero perfectamente podría resolver con 14.53 o simplemente con 14. Recuerda que es una aproximación. El siguiente paso es descontar a esa tasa. Vamos a descontar a la tasa del 14.5 y vamos a ver cuánto nos da. Los valores que vemos están aquí y el valor presente neto nos da de 20. Vamos a ver si este valor está acorde a nuestro parámetro.
Vamos a ver que el 10% de nuestra inversión inicial es 17.2, por lo tanto, este valor todavía se encuentra lejos. ¿Qué deberíamos hacer? Es subir un poquito la tasa, así es que mi siguiente tasa, como estamos tan cerca, aquí podrías decir, bueno, pues vamos a movernos 5%, pero en realidad ya estás casi por moverte a un rango donde la tasa es aceptable, así es que me voy a mover 2 puntos porcentuales. Entonces vamos a poner 16, de hecho podría ser 16.5. Ya con eso, con la tasa del 16.5, ya se acepta porque esto es inferior al 10% de la inversión inicial y por lo tanto estos dos valores, que es la tasa y el valor presente neto, ya los consideramos como aceptables. Y de ahí nos vamos a la siguiente tasa. La siguiente tasa, pues voy a moverme 5 puntos porcentuales. Entonces, 5 puntos porcentuales sería más 5%. Me estará dando 21%. Vamos a ver si me paso, pues me regreso de todos modos un poquito. Y lo que voy a hacer es descontar los flujos a la tasa que hemos establecido. Vamos a ver cuánto nos da. La estamos descontando. Y entonces el valor presente neto da de menos 11.80. Esto es lo que nos da el descontar a esta tasa, la 21. Entonces 11 es menor al 10% de la inversión. Entonces 11 es menor a 17. Por lo tanto, si se acepta y esta tasa también la vamos a utilizar. Entonces, no tendrías que ser tan exacto con que hagas estos mismos parámetros y el último paso será calcular la tasa interna de retorno. Aquí nos dice, ¿cuál es la tasa inicial con la que comienzas tu búsqueda? Pues con 14.53. ¿Cuál es el valor presente neto que consideras? ¿Cuál es el valor presente neto 1 que consideraste para hacer tu búsqueda de la tasa interna de retorno? Entonces, mi valor presente neto es este, con el que utilicé para obtener la primera tasa. Y finalmente, ¿cuál es la tasa interna de retorno cuando ya hiciste la metodología completa? Que en este caso ahorita la vamos a hacer. Es tomar la tasa R1, que en este caso vamos a poner 16.5 más valor presente neto 1 entre paréntesis, valor presente neto 1 menos valor presente neto 2, cierro el paréntesis, por R2 menos R1, y con esto ya terminamos. Nuestra respuesta es 18.81. Si nosotros aproximamos, nada más para saber si estamos acercándonos, si lo hiciéramos mediante la TIR de Excel, pues nos da aproximadamente similar, es muy cercana. Entonces esta es la tasa, y la tasa que tú hayas obtenido, bueno, pues vamos a tener un margen de décima centésima. Con que tú hayas llegado a la centésima, ya más o menos consideramos que está bien el resultado. Y entonces, esta sería aproximadamente, o sea, 18.8 sería lo ideal. 18.6 es excelente, ¿no? Es más que ideal. Y pues bueno, con que tú hayas llegado al 18, estamos hablando de que hiciste buena la búsqueda, ¿no? Entonces, estas son las respuestas. Recuerda que esta puede variar dependiendo de qué tanta precisión te hayas acercado, pero por eso les digo que se toman en cuenta dos decimales, que en este caso son, primer decimal sería el 1, segundo decimal sería el 8. Ya estos serían milésimas y 10 milésimas. Entonces yo me voy a quedar con décima y centésima. Bien, el siguiente paso, bueno, el siguiente problema me dice, la empresa BioAqua planea elaborar un generador de agua y tenemos aquí los datos. Inversión inicial, 57 millones. Va a haber una fase de producción del proyecto, preparación del proyecto de 4 años. Flujos aproximados. Flujos de efectivo al año 4 van a ser de 319. Y aquí ya estamos agregando a los actores económicos. Entonces, el financiamiento externo es del 47%.
La tasa de deuda es 10.7%. Esta, vamos a mostrar que se vea completa. El plazo de la deuda es 4 años y los flujos se presentan a moneda de igual valor, lo cual quiere decir que ya no vamos a calcular los valores presentes. Entonces vamos a empezar nuestro formato. Ponemos aquí periodos, periodo 0 y periodo 4, y después la utilidad y después la rentabilidad. Y aquí vamos a poner el flujo operativo del negocio, el flujo de acreedores, el free cash flow, y pues ya con esta tablita podemos empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues empezamos con una inversión de 57. Los flujos al año 4 a moneda de igual valor están en 319. Si están a moneda de igual valor, se suman, ya se podrían sumar, si no, tendrías obviamente que hacer el valor presente. Aquí ya nos han adelantado este proceso, por lo tanto nos ahorramos un poquito esa molestia de calcularlo. Y la rentabilidad, recordemos que es valor futuro entre el valor absoluto, porque no podemos poner raíz en negativo, y vamos a poner raíz cuarta menos 1. Esta va a ser nuestra rentabilidad anual promedio de este proyecto. En el flujo de los acreedores vamos a decir que es el 47% de esa cantidad. Entonces ahí nos da 29. Después vamos a tener que pagar esa deuda. La vamos a pagar a una tasa del 10.7, pagadera dentro de 4 años. Entonces vamos a terminar pagando 40.23. Los intereses, si fuera necesario, ya no es necesario calcular aquí la rentabilidad, ya lo habíamos visto en clase que solamente hasta aquí. Y para el agente económico, para los accionistas, sería los flujos residuales, 30.21 de inversión, más un flujo residual para ellos de 278.77. A ver, aquí sucedió algo, moví sin querer, vamos a volverlo a poner, ahí está. Y también nuestras utilidades netas serán la diferencia, que es 248. La rentabilidad igual la puedes volver a hacer, que es en este caso el valor futuro entre el valor presente. Recuerda que debe estar en inversión inicial en positivo, raíz cuarta menos 1, y estos son los valores. Vamos a ver qué podemos contestar con estos datos. ¿Cuál es la utilidad del proyecto? Utilidad del proyecto. Recuerda que si quitaras a los acreedores, la utilidad del proyecto sería la que se ve sin el financiamiento. La otra es la utilidad de los accionistas. Por lo tanto, la utilidad del proyecto será 262. ¿Cuál fue el costo integral de financiamiento? El costo integral de financiamiento es lo que terminas pagando, se reporta en positivo, y entonces terminas pagando por ese financiamiento 13.44. La rentabilidad anual promedio para los accionistas sería de 74%. Y la utilidad para los accionistas sería de 248. Vamos al siguiente problema, el problema 4. Nos dice que tenemos una inversión de 9.531.000 euros. Vamos a revisar que estén bien nuestros ceros. Y de esto, el porcentaje de infraestructura, como para nuestro flujo de capital, el porcentaje de infraestructura es el 63%. Entonces vamos a ponerle aquí 63%. Otro dato que nos están arrojando es que el restante va a ser para flujos operativos, así es que ya podemos aquí armar nuestros periodos. Periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver cuántos periodos son los que nos van a dar. 7, 8 vamos a poner por ahí, a ver si no nos sobran. El flujo operativo, flujo de capital, el flujo de los acreedores, el free cash flow
También vamos a tener que tomar en cuenta el financiamiento, la tabla de amortización, el financiamiento externo. Y de hecho la puedes hacer, podrías hacer en este formato, podrías perfectamente hacer primero la tabla de amortización. No nos causa ningún problema. Déjenme. Vamos a poner primero la tabla de amortización. Ahí está. Y vamos a ponerle ahí, pues la tabla de amortización empezaría con el periodo, el saldo inicial, el interés, el principal, el pago total y el saldo final. Y después viene ahora sí nuestra tabla del proyecto, de tal manera que más o menos se va a ver así nuestra tablita, ¿no? Bien, estos periodos los voy a subir aquí arriba para que no me estén afectando, y lo que estaríamos construyendo es lo que estaría dentro de la tabla. Esto estaría lo que estaríamos haciendo dentro de la tabla, y en los proyectos también estaríamos aquí construyendo. También podemos, eso también es posible, incluir la parte del proyecto que tendría el financiamiento, o sea, sería el proyecto financiado enteramente con acciones. Entonces ahí está el formato. Este es nuestro formato de resolución. Vamos a ver qué otros datos tenemos por ahí. Dice, el financiamiento externo va a ser del 37%. Entonces vamos a poner aquí WD, va a ser 37%. El método, leasing. La tasa de financiamiento va a ser 9.8%. Aquí cambiamos el formato para que se alcance a ver, 9.8%. Tenemos que van a haber 5 periodos. Bueno, a ver, déjenme revisar si hay alguna otra cosa. El valor de rescate esperado del proyecto se considera que después del 5º año, la empresa podía generar flujos por, entonces vamos a ver que el próximo flujo, para calcular el valor de rescate, es de 725,000, que la tasa de crecimiento va a ser de menos 5%, y el plazo todavía que va a generarse después del 5º año, el plazo de otros flujos que pues, se pueden esperar son todavía por 4 años más. Y con estos datos tú vas a poder calcular el valor de rescate, que es básicamente lo que se está necesitando. Ahora sí, los flujos que se prevén generar por los próximos 5 años van a ser los siguientes. Vamos a cuidar con mucha atención, poner las cantidades correctas. 2.710.123, 3.180.123, 3.750.123. Tenemos 4.300.123 y 1.900.123. Entonces ahí están las cifras. Siempre recomiendo que le pongan comas para que no se vayan a equivocar. De aquí podemos sacar la inversión inicial, que en este caso sería el flujo operativo, debe de ser la parte restante que no sea infraestructura. Por lo tanto, fíjate cómo voy a empezar. Voy a ponerlo en negativo para empezar. Va a ser menos la inversión inicial, pero va a ser una parte de la inversión inicial. Y entonces para sacar esa parte, multiplico por 1 menos el porcentaje de infraestructura. Es básicamente para decir, si nuestra infraestructura es el 60%, entonces el flujo operativo va a ser el 40%. Aquí no es el 60, sino es el 63. Por lo tanto, sabemos que el flujo operativo va a ser el 37, ¿no? Entonces, vamos a hacer. Esta es la operación y nos da el flujo de gastos preoperativos para que arranque el negocio. Ahora sí, el flujo de capital
estoy viendo que aquí dice WD, también coincide con el 37%, pero por pura, más bien aquí estoy, no es cierto, estoy hablando del flujo de capital, ¿no? Entonces el flujo de capital nos está diciendo que es el 63% de lo que vaya a ser la inversión inicial. Vamos a empezar primero poniendo menos inversión inicial por el 63%, que es nuestro flujo de capital, capital expenditure, ¿no? Y ahora sí, tenemos que estos dos suman, aquí está, aquí abajo, ¿no? 9.531.000, tal como la inversión, aquí lo habíamos puesto, ¿no? Y para el valor de rescate, sabemos que se tiene que calcular matemáticamente el valor de rescate, y ese lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces, el valor de rescate, vamos a ponerlo por, ¿dónde? Vamos a ponerlo por aquí. Valor de rescate es igual a el próximo flujo. Vamos a poner, es igual a el próximo flujo entre R, que en este caso, vamos a ver, si no nos marca, pues va a ser simplemente el mismo costo de oportunidad del proyecto. Entonces va a ser el mismo costo de oportunidad del proyecto de 17.5. Vamos a poner punto 17.5 menos la tasa G. Y en este caso la tasa G es menos 5%, aunque aquí no aparece, pero es el 5% negativo. Voy a hacer una pausa en la operación que estoy haciendo. Voy a hacer una pausa, ahorita regreso. Entonces aquí, como no estaba viendo, lo tuve que poner ahora sí ya. Empezamos nuestra fórmula otra vez. Entonces dice, próximo flujo entre R menos G, y después ahora sí vamos a poner 1 menos 1 más G elevado a la N entre 1 más R elevado a la N, y cerramos nuestro paréntesis. Entonces, vamos a hacer un poquito más de zoom, lo que está sucediendo para que lo veamos con claridad. Y entonces decimos que aquí tenemos nuestro próximo flujo, que son el próximo flujo, ¿dónde está? Debe estar esta cantidad agarrada, ahí está. El costo del dinero, que es R, nuestra tasa G, que es negativa, y después tenemos por fórmula 1 menos 1 más G. Aquí vamos a volver a tomar el 5% negativo. La N son los 4 años que todavía se espera que genere el proyecto. Aquí también la N le ponemos 4 años. Y R va a representar el punto 1750. Entonces, ¿cuánto se espera? Me está diciendo que hay falta un paréntesis. Vamos a revisar. Este es primer paréntesis. Sí, me hacía falta un paréntesis. Vamos a revisar. Mejor le voy a dar que no y voy a revisar con cuidado. Entonces, este es mi primer paréntesis, y aquí hace falta que se termine. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que hacía falta. Era este paréntesis. Y le damos Enter. Y esto es básicamente lo que nos va a decir que va a ser el valor de rescate. Si fuéramos a vender la compañía, a eso la tendríamos que vender, basado en los próximos flujos de efectivo que se prevén genere después del año 5. Y entonces, ese flujo lo vamos a anexar al flujo de capital. Aquí tenemos nuestro flujo de capital y al final le ponemos el valor de rescate. Después viene el financiamiento de acreedores. Vamos a regresar al financiamiento de acreedores, donde decimos cuál es nuestra deuda. Entonces, nuestra deuda es igual a lo que vale la inversión por el porcentaje de financiamiento externo, que es el 37%. Aquí vamos a ponerle 37%. Estos dos nada tienen que ver, pero coinciden por pura casualidad. El porcentaje de infraestructura es 63% y el porcentaje de financiamiento externo, que nada debería de ser relacionado con este, pero por pura casualidad coincidieron. De tal manera que la deuda que vamos a adquirir mediante financiamiento externo, o sea, los recursos que vamos a conseguir van a ser de 3.526.000. Entonces yo empiezo poniendo mi deuda de 3.526.000, saldo inicial y saldo final son el mismo valor. A continuación, el saldo inicial se convierte
más bien el saldo final se convierte en el saldo inicial del siguiente periodo. Voy a tener que pagar los intereses de cada periodo y entonces los intereses están dados por el 9.8%, lo cual voy a fijar. Aquí tengo que hacer un cálculo adicional. Voy a calcular el pago total. Entonces el pago total va a ser igual a la deuda entre paréntesis, paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 más, la tasa de financiamiento de deuda elevada a la menos el periodo de la deuda, vaya, es el periodo de la deuda, no es que esto n se multiplique por d, no, es el periodo de la deuda. Y después esto cerramos, dividimos entre RD y esto nos debería dar el, el pago de la anualidad o leasing. Y entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a decir pago total, es igual a la deuda, que sería este valor. Vamos a sustituir aquí los valores. Es nuestra deuda entre paréntesis, paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 más, la tasa del 9.8% elevado a la menos, ¿cuántos periodos tenemos para pagar la deuda? Los periodos para pagar la deuda son 4 años. Vamos a elevar a la menos 4. Cierro entre la tasa de 9.8 y cierro mi último paréntesis. Entonces recordemos, aquí está mi primer paréntesis. Abro mi primer paréntesis, abro mi segundo paréntesis, abro mi tercer paréntesis, cierro mi tercer paréntesis, cierro mi segundo paréntesis, cierro mi primer paréntesis. Ya con eso, ahí tenemos nuestro pago total del leasing. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Selecciono el leasing, lo fijo y siempre voy a estar pagando esa cantidad, de tal manera que el principal o abono a capital sería pago total menos los intereses. Y este sí va a estar moviendo, este sí va a estar creciendo. Finalmente, el saldo final, saldo inicial menos principal. Y esto ya lo recorremos y tenemos ahí nuestro financiamiento solamente a 4 años. Nos detenemos ahí porque después ya no hay nada, ya no debemos nada. Y esta es la tabla de amortización de nuestro financiamiento. Vamos a convertirla en flujos de acreedores. Esto es lo que nos prestaron. Y en negativo se pone lo que pagamos. De tal manera que así van a lucir los flujos. Si lo recorríamos para acá no pasaba nada porque ya terminamos de pagar. Por lo tanto, no tienes por qué tener preocupación. Aquí sumamos todos los flujos. Los recorremos y ya estamos en condiciones de calcular el valor presente neto, por si hubiera necesidad. Si te piden, en este caso, los resultados para cuando no tienes financiamiento externo, pues no pasa nada. Hacemos aquí de nuevo la tabla. Aquí vamos a hacer la tabla, aunque esté un poquito amontonada. Y no necesito el flujo de los acreedores. Este flujo de los acreedores se puede quedar. De hecho, no necesito nada de esta tabla. Es que simplemente necesitabas el puro formato. Vuelvo a copiar los primeros valores hasta donde dice flujo de capital. No voy a poner acreedores. Por lo tanto, este renglón puedo dejarlo en blanco o bien puedo simplemente eliminarlo. Necesito este espacio, es que voy a eliminarlo ahorita. Entonces voy a poner aquí Free Cash Flow. Free Cash Flow. Estamos quitando el flujo de los acreedores. Entonces aquí la suma sería con estos dos. Y recorro. Perfectamente pudiste haber dejado el renglón, no pasaba nada. Simplemente ahorita que necesito ese espacio, voy a calcular el valor presente y valor presente neto. Y esto ya estamos listos para resolver, ¿no? Ahora, nos dicen que para este ejercicio el costo de oportunidad va a ser el 17.5, de tal manera que habrá que descontar los flujos a la tasa del punto 1750, dependiendo de cuándo se generaron. Y vamos a ver cómo lucen las cifras del proyecto. Vamos a ponerle comas siempre.
presente neto también. Lo ponemos. Hacemos lo mismo con los flujos cuando no tienes financiamiento externo. Ya habíamos mencionado que en realidad lo que sucede es que sí se altera la tasa, nada más que en estos ejercicios todavía no vamos a ver el cambio en la tasa del costo de capital. Pero si tienes deuda, pues sí cambia. Entonces nada más vamos a revisar que sí esté bien puesto, sí está bien elaborado. Y estamos enviando a valor presente las cifras. Recuerden que se deben de encoger. Y pues ya tenemos ahí los resultados. Este es nuestro valor presente neto para el accionista o la utilidad del accionista. Y esta es simplemente la utilidad, pero del proyecto, independientemente del financiamiento que querramos asimilar. Las preguntas a resolver es: ¿cuánto aportan los socios si el proyecto cuenta con apalancamiento? Entonces sería, voy a poner valor absoluto de el flujo cero, que es básicamente lo que aportan los accionistas, serían 6.004.530. ¿Cuál es la rentabilidad anual para los accionistas? Aquí simplemente ponemos TIR, TIR en español, y en inglés es IRR. Y yo selecciono los flujos. Están pidiendo la rentabilidad del accionista, por lo tanto voy a seleccionar los flujos del accionista, que es en este caso cuando tienes, a ver, aquí vamos a cambiarle un poquito el título, ya me di cuenta que faltaba. Si esta es la tabla de amortización, entonces esta es la tabla del proyecto con apalancamiento. Entonces esta va a ser la tabla del proyecto con apalancamiento, ahí está. Y esta es la tabla del proyecto sin apalancamiento. Por lo tanto, esta sería la utilidad de los accionistas. Esta sería la visión de todos los accionistas. Bien, vamos a ver entonces otra vez. Nos preguntaban la rentabilidad de los accionistas. Entonces escribimos TIR y seleccionamos los free cash flows del proyecto que tiene apalancamiento. Es como si dijéramos desde la perspectiva del accionista. Este es como de la perspectiva de los accionistas, ¿no? Y entonces, al analizar el free cash flow mediante la TIR, descubrimos que la rentabilidad anual es del 28.37. Y si no tuviéramos, dice, ¿cuál es el valor del proyecto con el financiamiento mixto? Valor del proyecto con financiamiento mixto. Con financiamiento mixto quiere decir que están preguntándonos el valor del proyecto, o sea, los valores presentes de este proyecto que tiene apalancamiento, que es el financiamiento mixto. Entonces nos da 7.840.000. La utilidad para los accionistas sería 1.835.000. Entonces no nos preguntaron aquí nada del proyecto sin apalancamiento. Yo lo puse por si hubiera habido alguna pregunta, pero no. Ahí quizá la moraleja es: primero revisa las preguntas para que puedas ahorrar un poquito de tiempo. Y bueno, finalmente el pago total al año 4, pago total al año 4, entonces pago total al año 4 sería, de hecho, pues en cada uno de los periodos el pago total fue el mismo, pero de cualquier manera es lo que nos están preguntando. Y este es el pago total al año 4. Bien, en el caso 5 nos dicen, tenemos un proyecto con una inversión de 5.700.000. Los costos fijos mensuales son de 292.000 y no involucran la publicidad. El presupuesto de publicidad va a ser de 145.000 y se sabe que el precio de venta de mercado, lo que está dispuesta la gente a pagar por nuestro producto, es de 2.000. Vamos a ponerle aquí 2.000, vamos a poner el signo de pesos.
2,000. Para que nosotros calculemos cuánto vamos a vender, vamos a poner la intención de compra. Vamos a poner aquí intención de compra. Vamos a poner aquí intención de compra de cuánto es. 8%. Tenemos la eficiencia del canal digital es 91%. Tenemos el costo por lead, CPL, costo por lead de 33 pesos. Consumo medio de 1.3 unidades por cliente, 1.3 unidades, 1.3, ahí está. Y la tasa impositiva sería del 30%. La rentabilidad anual es del 17%. Nosotros obviamente necesitamos calcular la rentabilidad mensual. Los datos que nos están dando son mensuales, por lo tanto aquí la rentabilidad entre 12, ya es parte de la solución. Nuestra rentabilidad cada mes debe de ser de 1.42 o bueno, 1.417. Y el último dato que nos dan es el costo variable unitario, que es de 525. Entonces, estos son los datos con los que contamos. Lo que vamos a hacer es... vamos a calcular la demanda. La demanda a partir de la fórmula de la publicidad. Entonces, vamos a primero recordar nuestra fórmula original, que es la publicidad es igual a la demanda esperada por CPL entre consumo medio y todo esto entre la intención de compra por la eficiencia del canal. Si nosotros despejamos la D, entonces deberá de salir D es igual a nuestra recordar un poquito. Entonces sería nuestra publicidad por la intención de compra por la eficiencia. Esto lo ponemos entre paréntesis. Ahí está. Entre CPL, entre el consumo medio. Ahí está. A ver, veamos si está bien. Esta es nuestra formulita. Y entonces vamos a ejecutarla. Entonces la demanda que vamos a esperar de nuestros productos será igual a, vamos a hacerla, publicidad de 145,000 por la intención de compra, que es el 8% por el 91% entre el CPL y esto a su vez entre el consumo medio. Y esto nos debe dar que vamos a tener una demanda de 415 productos. Una manera de comprobarlo sería, una vez que tú ya tienes este valor, o sea, vas a vender 415 productos, utilizar la primera fórmula. Y te debe dar el mismo presupuesto de publicidad. O sea, te debería dar los 145,000. De tal manera que si yo digo, a ver, voy a confirmar mi publicidad, esto es simplemente para comprobar, dirías 415 productos por el CPL. ¿Dónde está nuestro CPL? Aquí está. Entre el consumo medio, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, la intención de compra por la eficiencia del canal y nos debería dar los 145,000, que es como una comprobación para que veas que sí estás bien, ¿no? Entonces, este valor es el que nos va a servir, el de la demanda. Y vamos a calcular los costos fijos. Entonces, los costos fijos con publicidad serán iguales a
los costos fijos mensuales sin publicidad más la publicidad. Y entonces tenemos que van a ser de 437,000, ¿no? Y el siguiente paso será calcular el precio de venta financiero. Este va de la siguiente manera. Sería costos fijos por 1 menos la tasa impositiva, que es del 30%. Cierro paréntesis, más la inversión inicial por la tasa de rentabilidad que queremos ganar, pero al mes. Cierro paréntesis, entre la demanda por paréntesis 1 menos la tasa impositiva. Cierro paréntesis, cierro una vez más paréntesis y le pongo mis costos variables unitarios, que son de 525. Y observo, ¿qué observo? Este es el precio de venta financiero. Nosotros tenemos que vender a este precio para salir pues exitosamente con las utilidades que queremos recuperar. Y entonces te das cuenta que el precio de venta financiero es menor del precio de venta de mercado. Entonces nosotros, nuestro proyecto sería viable. Vamos a responder a las preguntas. ¿Cuál es la demanda esperada del producto? ¿Cuál es la demanda esperada con la campaña de publicidad? Pues que vamos a vender al mes 415 unidades. Siguiente, ¿cuál es el precio de venta para obtener la rentabilidad del 17% anual? Tenemos que vender a 1,853. ¿Cuál es el punto de equilibrio si cobráramos 2,000? Vamos a ver. Si cobráramos 2,000, si el precio de venta de mercado fuera, si el precio de venta de mercado fuera de 2,000 y no quisiéramos ganar utilidades, nuestros costos fijos serían los mismos que hemos manejado aquí. Y el costo variable unitario sería el mismo que hemos venido manejando acá. Entonces nos están preguntando el punto de equilibrio en unidades. Y este sería igual a los costos fijos entre precio de venta de mercado menos costo variable unitario. Te das cuenta que aquí en este escenario no recuperamos nada de inversión inicial. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio si cobramos 2,000 por lámpara? Pues nuestro punto de equilibrio sería 296 unidades que tendríamos que vender al mes. Escoja la decisión más apropiada del proyecto. Vamos a ver. Dados los datos que nos salieron aquí, ¿qué deberíamos de hacer con el proyecto? Vamos a leer. Dice, es viable el proyecto ya que el precio de venta financiero es mayor al precio de venta de mercado. Esto está mal. Es viable el proyecto ya que el precio de venta financiero es menor al precio de venta de mercado. Este es el correcto. Entonces, ya con eso ya resolvimos. Vamos al último problema. La compañía Daltori elabora piezas de construcción de madera, etc. La empresa vende un total de, o sea, la demanda actual es de 5,611 unidades. Sus costos de venta, o más bien sus costos operativos, son como sus costos fijos, serían con nuestros costos fijos, ascienden a 639,587. A ver, vamos a volverla a escribir, pero ahora con el formato de dinero, ¿no? Entonces vamos a ponerle 639,587. ¿Y qué más? El precio de venta nos están dando, que es de 489. El costo de elaboración es de 427. La tasa de crecimiento de las ventas es de 7.2%. Vamos a ponerle aquí formato de crecimiento, que es 7.2%. Y el capital de trabajo es de 140,000, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros datos.
¿Cuál es el punto de equilibrio de la compañía? Primer dato, ¿no? Vamos a calcular. Punto de equilibrio de la compañía será igual a nuestros costos fijos entre el precio de venta menos los costos variables unitarios. Y entonces tenemos que estar vendiendo 10,515 unidades. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros hicimos. Tomamos el costo fijo entre el precio de venta menos los costos variables y nos dio 10,500, no, 10,315 unidades. Eso es lo que teníamos que estar vendiendo. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio de la compañía? Pues ahí lo ponemos, ¿no? Vamos a poner 10,315, ok. ¿Qué tan lejos nos encontramos de alcanzar ese punto de equilibrio? Entonces vamos a poner G es igual a, vamos a ponerle logaritmo natural entre nuestro valor futuro y el valor en el que nos encontramos, entre 1 más entre logaritmo natural de 1 más la tasa de crecimiento sobre nuestros flujos. Entonces, esto es básicamente donde nos encontramos, ¿no? ¿Qué tan lejos nos vamos a? Estamos a 8.76 periodos de alcanzar nuestro break-even. Y la cuestión es, ¿nos alcanzará el flujo de capital para llegar a ese periodo? Vamos a responder primero a la segunda pregunta. Estos son nuestros periodos que nos hacen falta, ¿no? Vamos entonces a poner nuestra tabla de solución, que en este caso serían, vamos a poner aquí periodos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Ok. Después vamos a poner aquí las ventas. Costo de ventas. Costos fijos. Utilidad. Pues en general, ¿no? Sería la utilidad operativa, ¿no? Y entonces vamos a empezar aquí calculando. Vamos a calcular cómo estarían nuestras siguientes ventas. Entonces, esto nosotros me parece que lo habíamos calculado. También se puede calcular si tú calcularas la contribución marginal, que es básicamente decir, ya yo voy a calcular directamente cuánto me gano menos cuánto es mi venta menos cuál es mi costo. Pero yo lo puedo hacer por ventas, o sea, más desglosadito, ventas, costo de ventas, costos fijos, utilidad, e inclusive por aquí, lo voy a mover para acá, por si ahorita lo hago. Podemos aquí poner el capital de trabajo. El saldo inicial y el saldo final. Ok, entonces vamos a empezar. Primero que nada, ¿dónde se encuentran actualmente nuestras ventas? Pues se encuentran en esta unidad. Estamos vendiendo 5,611 unidades por me convendría poner aquí Q. Voy a moverlo tantito hacia abajo. Aquí voy a poner Q. O sea, nuestra demanda, vaya. Nuestra demanda. Voy a poner aquí, esto es lo que estamos vendiendo ahorita. Y nuestra demanda está creciendo a un ritmo de 7%, 7.2%. Lo fijo. Y voy a proyectar todo mi crecimiento de ventas. Estas serían como mis ventas. Cómo se verían mis ventas creciendo. Entonces lo separé para que se pudiera ver más claramente. He puesto la D por aparte para que se pueda ver más claramente. Y ahora sí, esto va a ser muy sencillo. Vamos a decir demanda que vamos a tener por el precio de venta. Fijamos el precio de venta. Y esto va a ser lo que vamos a facturar. Este está muy desglosadito, así es que se puede ver muy claramente. El costo de venta será la cantidad de productos que voy a entregar multiplicado por su costo de fabricación. Lo fijamos. Y esto igualmente se va a ver muy
muy claramente lo que está sucediendo. Los costos fijos son estos. Entonces vamos a fijarlos. Y aquí viene la parte interesante, si hay pérdida o ganancia. Entonces decimos ventas totales menos costos de ventas menos nuestros costos fijos, pues va a haber pérdida. Lo recorremos y después va a haber ganancia. Por ahí va a haber una ganancia hacia el periodo. ¿Hacia qué periodo dijimos? Hacia entre el 8 y el 9. Entonces aquí hay una ganancia. Y finalmente vamos a ver cómo está nuestro capital de trabajo. Nuestro capital de trabajo empezamos primero con 140,000. No es cierto, aquí estoy poniendo, aquí debo de hacer un movimiento. Esta es la generación de efectivo, generación neta de efectivo. Normalmente la ponemos como generación neta de efectivo, que es básicamente ver cuánto se está produciendo, que esto es un aproximado. Este es un aproximado de lo que está sucediendo con nuestro negocio. Esto, ahora que estoy observando, esta sería como nuestro aproximado en la generación neta de efectivo. Yo pensé que necesitaba poner ahí algún dato adicional, pero no, está bien. Y vamos a ver, entonces, esto es lo que está generando en el negocio. Pero entraste con un saldo inicial, o sea, tenías un saldo inicial. Entonces, ¿con qué saldo inicial comenzaste? Pues con tu capital de trabajo. Y esto lo voy a acercarlo hacia arriba. Voy a ponerlo así. Vamos a decir otra vez. Entonces, ¿con cuánto comenzamos? Empezamos con 140,000. Bien, ahora durante el primer periodo, pues sumamos lo que fue nuestro saldo inicial y la generación neta de efectivo o su aproximado, que es la utilidad. En realidad es un aproximado solamente. Entonces nos dice que después de utilizar eso, pues nos quedamos sin dinero. Ahí este dinero se va a acabar. Vamos a recorrerlo hacia la derecha. Bueno, antes de recorrerlo, esta fórmula sí la podemos recorrer hacia la derecha. Ahí está. Ya lo recorremos, que es el saldo final si se recorre. Pero el saldo inicial viene siendo el saldo final anterior. Esto ya lo podemos recorrer. O sea, la fórmula del saldo inicial sí la podemos recorrer. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es nuestra generación? Más bien, ¿cuál es nuestro déficit de caja acumulado? ¿Cuál es nuestro déficit de caja acumulado? Vamos a poner aquí nuestro dato mínimo. Vamos a ver cuál es el dato mínimo. Nuestro dato mínimo es 1,414,550. Si nosotros a partir de eso decimos cuánto tenemos que pedir prestado, vamos a poner aquí, vamos a poner por aquí préstamo necesario. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a poner el valor absoluto de este déficit de caja y le vamos a sumar lo que dice aquí, los 35,000 que dice adicionales. Entonces deberíamos de pedir un préstamo por esta cantidad. Indique cuál es el monto de préstamo que la compañía requiere si tuviera una reserva de seguridad de 35,000. Necesitaríamos pedir un préstamo adicional por esta cantidad. Y eso es lo que nos aseguraría llegar hasta el final con, pues con con el dinero suficiente, ¿no? Bien, vamos ahora a decir, ¿requiere realizar un crédito para alcanzar el break-even? Bueno, sí se requiere alcanzar un crédito, entonces sí se requiere. Hasta aquí, esta es la resolución de nuestro examen. Bien, hasta aquí voy a parar.